Bienvenidos. En este segundo video vamos a hablar sobre la parte especial de la teoría de los derechos humanos. En un primer video estuvimos hablando sobre las escuelas de pensamiento histórico, positivista y del derecho natural. También estuvimos hablando sobre una situación histórica y la cual se fundamenta ese cambio normativo, ese cambio de paradigma desde el siglo XIX con respecto al siglo XX. Igualmente, también estuvimos conversando un poco, hablando un poco sobre la diferencia entre ciudadano, persona y ser humano. Toda esta información que pudimos compartir en esa primera ocasión va dirigida a poder comprender los derechos humanos desde el punto de vista justnaturalista y lo que hoy en día lo fundamenta, lo concibe y lo desarrolla. Ustedes en este módulo cuentan con un material informativo, el cual les brindará las herramientas de información necesarias para poder completar su estudio en este módulo. Pero es necesario señalar varios puntos de vista. En primer lugar, el derecho natural se convierte en el fundamento no solamente histórico, sino conceptual y teórico de los derechos humanos. ¿Por qué razón? Sencillamente y sin simplismos, podemos indicar que para el derecho natural, la sola concepción de ser humano es suficiente para hacerlo receptor de derechos. No es necesario ser ciudadano o tener la categoría de persona desde el punto de vista del derecho civil, sino que toda aquella persona, aquel ser humano que pertenezca a la especie humana es receptor de derechos, y estos no solamente se reciben, sino son inherentes y esenciales al ser humano. Partiendo de allí, podemos decir que los derechos humanos son esos parámetros fundamentales propios de cada persona de nuestra especie que los relacionan y que se convierten en el enlace de relación con los otros seres humanos. Para mayor claridad, tenemos la concepción que todos los seres humanos somos libres. Las relaciones entre los seres humanos deben de estar fundamentadas en ese requisito, en esa condición inherente a cada persona sin distingo alguno. Por eso es que se convierten en ilegales e ilegítimos situaciones como la esclavitud, porque hay una relación laboral o de trabajo en donde no está fundamentada en ese principio llamado libertad. Igualmente pasan con los demás derechos humanos. En segundo lugar, debemos de comprender que los derechos humanos no solamente son un producto histórico o conceptual, sino se convierten en unos mínimos necesarios para que una sociedad o una comunidad política viva en paz. La paz social, entendida no solamente como la no existencia de conflictos, sino comprendida como relaciones armónicas, coherentes, se fundamentan necesariamente o se deben fundamentar necesariamente en esos parámetros llamados
los derechos humanos. Y no solamente por la concepción que cada persona pueda tener sobre la justicia o sobre la equidad, sino porque son unos requisitos que permiten que realmente, como lo señalamos en el primer video, haya un parámetro de igualdad en las relaciones. Y en tercer lugar, debemos de señalar de manera clara y coherentemente con lo que veníamos hablando en el primer video, el derecho natural permite instituciones realmente democráticas, no solamente en su constitución, sino en su desarrollo y en su repercusión social. Teniendo en cuenta estos tres elementos, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, vamos a señalar la relación que existe entre los derechos humanos y el constitucionalismo. Como lo vimos en el primer video, el constitucionalismo es un pacto, un acuerdo, un convenio. Esta ficción que fue establecida por los pensadores y los filósofos que en su momento lo sostuvieron, comprendían que en algún momento histórico y para evitar la violencia generalizada y para ver una organización social y una paz social en procura de un bienestar, fue necesario ceder ciertos derechos a una ficción llamada Estado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estado comprendido como sociedad política organizada, no Estado comprendido como institucionalidad que solamente ha existido a partir del siglo XIX. Y allí entraríamos en muchas discusiones. Hay aquellos que nombran que la polis griega o el imperio romano es virtualmente un Estado. Pero lo vamos a dejar la discusión hasta allí. Vamos a comprender al Estado, el Estado desarrollado como Estado moderno. Pero lo que queremos señalar en esta segunda parte es que los derechos humanos, comprendidos desde el punto de vista del constitucionalismo, se convierten en su mayor herramienta y fundamento. ¿Por qué? Porque las leyes y las normas o el constitucionalismo entendido como los parámetros de organización estatal han existido desde el siglo XIX, solo desde el siglo XX la Constitución como máximo marco normativo de un Estado o una sociedad, una comunidad políticamente organizada, se convierte en aquel vehículo por el cual se van a proteger los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque como es el marco normativo y el fundamento, ese marco normativo y fundamento, en su interior hay todo un sistema de ordenamiento jurídico. Sistema de ordenamiento jurídico que ha existido, que parte y que su origen viene desde el positivismo, desde la concepción histórica del derecho, pero también desde la concepción civilista del derecho. Sería una labor titánica desmontar todas aquellas instituciones normativas y todo aquel ordenamiento normativo, difícil de mantenerse en una comunidad organizada desmontando todas estas instituciones.
pero sí orientándolas en el marco normativo de la Carta Política, en el marco normativo del constitucionalismo. Y si el constitucionalismo se convierte en el vehículo de protección de los derechos humanos, entonces todo el resto de ordenamiento, sin importar su origen histórico, filosófico, paradigmático o de cosmovisión, debe estar dirigido hacia la protección de esos derechos humanos. Es así como el ordenamiento jurídico que se vino desarrollando desde el siglo XIX no queda desmontado, sino queda enmarcado dentro de una concepción de constitucionalismo basado en la protección de los derechos humanos. Bueno, ¿y qué repercusión tendría esto? Una muy importante. En primer lugar, los derechos humanos no se convierten en una nueva codificación normativa, sino se convierten en un prisma por el cual puedo comprender el ordenamiento jurídico. Un ejemplo, si inicialmente se comprendía el hurto como una afectación a un ordenamiento social, ahora, a partir de los derechos humanos, podemos comprender el hurto como una afectación a la persona. Y no hay que decirlo, y lo podríamos decir de manera coloquial. Nos sentimos afectados cuando perdemos un bien que es nuestro y que lo hemos conseguido con esfuerzo. Hay una afectación emotiva y una afectación a nuestra dignidad. Este ejemplo, aunque parezca sencillo, nos hace comprender un poco más cómo funciona la dinámica de los derechos humanos con relación al constitucionalismo actual o contemporáneo. Es así como podemos puntualizar y concluir que el constitucionalismo no solamente se convierte en un ordenamiento macroinstitucional de esta ficción llamada Estado, sino también en el vehículo por el cual se va a encauzar a todo el ordenamiento jurídico para ser comprendido a través del lente de los derechos humanos. Y en tercer lugar, vamos a señalar cómo esta comprensión de los derechos humanos y el constitucionalismo ha influenciado en el desarrollo de la comunidad internacional, en sus relaciones, en su comprensión y en sus finalidades. En este tercer punto nos daría no solamente para un nuevo video, no solamente para un nuevo módulo, sino lo vamos a hacer de manera introductoria. Como hemos comprendido, los estados modernos están basados en un constitucionalismo que promulga, promueve y es su razón de ser, encauzar al ordenamiento jurídico a través del lente de comprensión de los derechos humanos. Si es así, vamos a tener a varias comunidades organizadas o estados con una misma comprensión. ¿Y cuál es esta comprensión? Toda la actividad del Estado y sus instituciones están basadas en la protección, no de los intereses del Estado, sino de los intereses del individuo. Y esto es bien importante. Todos los gobiernos autocráticos, todos los gobiernos dictatoriales estuvieron basados en la protección
de los intereses del Estado. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para poder comprender de una manera más clara cómo los derechos humanos han influenciado en las relaciones dentro de la comunidad internacional. La comprensión de los derechos humanos y la comprensión del individuo como objetivo del ordenamiento jurídico hace que todos estos intereses estatales estén subyugados al interés del individuo. Y quiero aclarar esta idea. Como venía diciendo, las dictaduras, los gobiernos autocráticos estaban basados en la protección del interés del Estado. Es así como el bienestar colectivo era comprendido como el bienestar del Estado. El desarrollo económico de un Estado se comprendía como el desarrollo de los individuos. Y esto no es del todo cierto. Una nación o un país puede tener un alto desarrollo económico, un alto desarrollo de sus instituciones, pero no necesariamente se repercute en el bienestar de los individuos. Hay formas de relaciones económicas, hay formas de producción que crean grandes capitales o grandes beneficios económicos o posicionamiento frente a otros estados y no repercuten en el bienestar individual. Podemos hablar de formas de socialismo estatista o formas de capitalismo neoliberal, y allí nos daremos cuenta que el desarrollo de una nación, su desarrollo económico, intelectual, en las diferentes áreas, van a repercutir en el desarrollo y en la protección del individuo. Y allí es donde hay algo muy importante que tenemos que comprender o debemos comprender mejor. Y es que los derechos humanos protegen a la persona, al individuo, y al individuo donde se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Durante algún tiempo se ha comprendido que la protección de los derechos es para los ciudadanos o los nacidos dentro de un territorio o jurisdicción de un Estado. Pero si los derechos humanos hacen parte solamente de la condición de pertenecer a la especie humana, cualquier persona tiene derecho sin importar en el lugar, territorio o jurisdicción en la cual se encuentre. Es decir, que ese paradigma de ordenamiento jurídico ligado a un Estado se rompe, se quebranta. ¿Por qué razón? Y allí es donde tiene que ver mucho los derechos humanos y la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el ser humano, sin importar en dónde esté, fuese refugiado, esté en un lugar donde no hay una claridad del ordenamiento jurídico a aplicar, o en un estado donde hay unas limitaciones graves al desarrollo de esos derechos, donde todos los seres humanos como comunidad, todas las personas como comunidad, tenemos que ir a su protección. Todos los instrumentos internacionales tienen su fundamento y su base en esa concepción. La protección del derecho humano, del derecho de las personas, sin importar condiciones, sin importar jurisdicciones y con el compromiso de las
jurisdicciones. Esto último es bien importante, porque aunque se ha vuelto más suave esa concepción de Estado que se manejaba en el siglo XIX como concepción política, y ahora hay otras realidades transnacionales, ejemplo, las comunidades de países, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil que trascienden fronteras y jurisdicciones estatales, el Estado aún es la principal persona jurídica para la comunidad internacional. Por esta razón, la comunidad internacional, entendida como una moralidad colectiva, ha hecho que la mayoría de los países, y en especial aquellos que por razones políticas, económicas, no necesariamente humanísticas, hayan incluido dentro de sus ordenamientos jurídicos estos instrumentos que promueven o promulgan o aclaran o más coloquialmente colocan en un papel los derechos que son inherentes a cada ser humano. Este es un punto bien importante y lo veníamos hablando desde el primer video. Los derechos humanos no existen en el momento en que una institución los colocan en un documento y cumple un requisito de procedimiento y de divulgación. Los derechos humanos pertenecen a cada persona, a cada ser humano. Hacen parte de cada uno de nosotros y de cada persona en este mundo. Pero estos instrumentos de la comunidad internacional permiten su comprensión, permiten colocarlos en términos que todos podamos comprender, que todos podamos saber. No los crea, pero sí dan un instrumento para que sean vigentes. Primer instrumento, la Constitución, como lo hablábamos anteriormente. Segundo instrumento, todos aquellos documentos que de manera bilateral o multilateral ha desarrollado la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones internacionales, desde esa comprensión que veníamos hablando del constitucionalismo como marco normativo de protección de los derechos humanos, igualmente los instrumentos internacionales se han convertido en un marco normativo de comprensión de todo el quehacer de los estados dirigidos hacia los derechos humanos. Esto tiene mucha validez en realidades difíciles y complicadas, como es aquellas de los refugiados o las víctimas de conflictos armados. El Estado debe brindarle unas condiciones mínimas de protección a la comunidad civil, a la sociedad civil que se encuentre inmersa en un proceso de conflicto interno o externo. Y de allí surgen el derecho internacional humanitario, unos mínimos de protección a los no combatientes. Como vemos, todos los instrumentos están dirigidos hacia la protección del ser humano. Y un tema que resulta novedoso y es importante que sea nuestro lente para comprender todo el material que ustedes reciben en ese módulo es la realidad de los refugiados. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los derechos civiles, políticos, inclusive aquellos sociales y económicos, si leemos nuestra Constitución, están siendo protegidos en beneficio de los habitantes de un país. Pero ¿qué pasa cuando este ordenamiento jurídico no brinda las mínimas condiciones de bienestar colectivo ni individual? Las personas tienen que desplazarse a otros lugares
¿Y por qué en otros lugares deben de ser recibidas si no tienen la categoría de ciudadanos? ¿Nos damos cuenta? Deben de ser recibidas porque ya no manejamos la categoría exclusiva de ciudadanos. El ordenamiento jurídico y acción y reacción del Estado se encuentran en virtud de la concepción de ser humano. Sin importar si fuese ciudadano iraquí, sirio, de Medio Oriente, de Europa Oriental, de Europa Occidental, de América y Latinoamérica, no importa, porque los derechos humanos se enmarcan en la concepción del ser humano sin importar el lugar en donde se encuentre. Como hemos visto en estos tres elementos, nos ayudan a comprender todo el material que ustedes están recibiendo. En primer lugar, las concepciones filosóficas, el elemento subterráneo, podemos decirlo así, subterráneo intelectualmente, que da origen a la concepción del derecho humano. En segundo lugar, el constitucionalismo, comprendido como una realidad de ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar, una realidad que nos es inherente, porque la globalización no solamente es la globalización económica, es la globalización de pensamiento, de realidad y de comprensión del mundo que nos rodea. Si tomamos estos tres elementos y herramientas de comprensión, les va a ser con mayor facilidad entender, analizar y tener parámetros de comprensión y de análisis y principalmente de criterio para comprender las teorías de los derechos humanos. Muchas gracias.